Entonces vamos a arrancar esta vez esta sesión, este webinar, vamos a conversar sobre las ventas 2.0. Y bueno, mi nombre es Juan Miguel, voy a ser quien les brinde este webinar. El contenido lo vamos a dividir de la siguiente manera. La primera parte va a estar enfocada a la identificación de las necesidades. Es importante entender bien qué cosas necesitamos, cómo estructurarnos y movernos antes de nosotros lanzarnos a empezar ya a comercializar, marketear, vender. La segunda parte vamos a hablar un poco de los tipos y de las técnicas de ventas. En este caso, esto va a ser un poquito informativo en cuanto a las diferentes características que hay para que uno pueda ir gestionando y identificando cuál es la que les corresponde. Segundito, vamos a retroceder un poco. Sabrina, ¿me confirmas que estamos grabando la sesión? Sí, la estamos grabando. Buenísimo. Excelente, gracias. El tercer punto, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Para las personas que están en ventas, ya directamente saben de que este es un punto imprescindible en nuestro día a día y es algo que nosotros debemos dominar, porque si no, directamente va a ser algo muy feo y va a ser una carga muy alta el gestionar ventas y estar en la parte comercial. Para los que no están o quizás están como líderes o para las personas que son de diferentes áreas, dueños que quizás no ven tanto esta parte, es importante que igual la conozcan por si les toca entrar o para que también puedan tener la empatía con las diferentes personas del equipo. Y el último punto va a ser sobre consejos para aumentar las ventas, que al final es una de las cosas que a uno le interesa bastante tener. Acá tengo una pequeña aclaratoria. Esta presentación está adaptada a Latinoamérica. Esto es algo que nosotros decimos porque a veces la gente nos dice, no, pero eso sucede en otro país, en otro continente, en Europa, en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y al final no es así. Esto es algo aplicable a Latinoamérica, aplicable a Bolivia. Y bueno, no nos pongamos excusas a nosotros mismos. Estas cosas de verdad las podemos ver a nivel Bolivia y a nivel, bueno, regional, a nivel Perú, México y diferentes países. Un poco sobre mi persona, para los que no me conocen, soy Juan Miguel Román Roy, soy gerente comercial, cofundador de tugerente.com. Un poco más, estudié administración de empresas y una carrera de tecnología en Estados Unidos. Soy especialista en ventas, fui consultor de empresas y también fui emprendedor. Entonces, tuve estas facetas en las cuales compartí tiempo con emprendedores, con empresarios, inversores que tenían ideas de negocios, donde fuimos dando giros para que la persona pueda salir adelante y ponga en ejecución un nuevo proyecto, que fue algo muy interesante. Ahí empecé a ver este aspecto de que las personas y las empresas necesitaban de una solución empresarial. Y ya luego cuando me tocó ser emprendedor, tuve un emprendimiento de snacks saludable, ahí ya lo viví en carne propia de qué se trataba y cómo era moverse con herramientas que no son las adecuadas como notas en el celular, Excel y otras. Ya en tugerente he tenido reuniones con más de 1.500 empresarios, emprendedores y he colaborado para que transformemos a más de 650 empresas. Para los que no saben qué es tugerente, les quiero comentar un poquito y así ustedes pueden entender, ok, ya saben quién soy y un poco tugerente, por qué soy yo quien les está brindando esta información y por qué tugerente me está hablando de esto. Nosotros en tugerente nos enfocamos en ayudar a que las personas y las empresas puedan pasar del desorden al crecimiento. Somos una startup nacida en Bolivia, la hemos creado nosotros desde cero. Y el foco principal es que nosotros hemos creado una herramienta online, un sistema online para el manejo del inventario y la toma de decisiones. Es una solución administrativa financiera, cubre la parte integral del negocio. Ahora, trabajamos con empresas de diferentes tipos y funciona con diferentes planes. Entonces, si hay una empresa que requiere algo más chiquito, hay esa posibilidad, tenemos clientes pequeños y si es una empresa ya más grande, también puede funcionar.
principales funcionalidades tenemos las ventas, los reportes, la facturación, las finanzas, el inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Aquí van a haber dos de los principales que son ventas y reportes que vamos a hablar hoy en día en esta reunión. Y por otro lado, es importante que tu gerente, como les comenté, es integral, entonces permite que uno no tenga que tener 3 sistemas, 7 Excels, más también otras herramientas como cuadernos y más, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que uno lo pueda tener centralizado en una solución. Ya vamos más de 5 años con tu gerente, estamos trabajando con más de 700 empresas en todo Bolivia y también tenemos clientes fuera de Bolivia. Ya estamos expandiéndonos en Perú y en México, donde también de manera latinoamericana nos hemos dado cuenta que los problemas son los mismos y nuestra solución también puede apoyar a estos negocios en los diferentes países. Tenemos una de las últimas cosas que hemos agregado en tu gerente, una aplicación de ventas. Entonces también esto permite que uno lo pueda tener más a la mano. Antes funcionaba como una web app, ahora también está en Android y disponible para Android y para iOS. Entonces uno puede descargarlo y ocuparlo para vender de manera rápida y dinámica y además incluso conectado con la facturación. Y esta es la diapositiva más importante en cuanto a el impacto de tu gerente en nuestros clientes. En promedio, nuestros clientes en los primeros 6 meses usando nuestra plataforma logran un crecimiento en venta de más del 160%. Hablamos entre duplicar y triplicar las ventas. Entonces, eso es en cierto modo lo que nuestra herramienta permite y a veces la gente un poco más escéptica me dice, ok, ¿por qué una solución así me va a ayudar a tener este crecimiento y a tener estos resultados? Porque al final, cuando uno es organizado, cuando uno puede sistematizar, crear procesos, cuando uno tiene información, cuando uno se puede anticipar a los problemas, es que las cosas empiezan a fluir de mejor manera. Lo vamos a hablar en el webinar, cómo la información y cómo el entender a los clientes y el tomar decisiones permite que de verdad se puedan tener mejores resultados, y eso es un poco lo que nuestra herramienta hace ya en la parte práctica. Entonces aquí vamos a hablar un poco más teórico. La idea es que ustedes se puedan llevar muchas cosas que luego puedan aplicar en el negocio, ¿no? Y ya a las personas que por supuesto les interese luego llevarlo con tu gerente, estamos nosotros para darles una mano. Al final vamos a preguntarles a quién les gustaría que podamos agendar una pequeña reunión. Sin compromiso podemos ver justamente si nuestra herramienta funciona para ustedes. Ahí en ese punto somos nosotros bien serios en no sumar a algún cliente por sumarlo, sino que validemos de qué es la herramienta que ustedes necesiten. Perfecto, vamos a arrancar entonces con el primer punto, y en este punto vamos a hablar de la identificación de las necesidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la identificación de las necesidades, acá hay una de las cosas que no la voy a tocar casi nada, porque al final es algo que uno generalmente hace previo a tener una empresa. Entonces, me imagino que la mayoría de personas que esté viendo esto ya cuenta con un negocio y ya ha hecho esta parte. La menciono simplemente para que puedan ustedes investigar sobre ello, y es el análisis de mercado. ¿Y a qué se refiere? Investigar a la competencia, identificar las brechas en el mercado, cuáles son las tendencias, para ver justamente dónde hay oportunidades, ¿no? Entonces va un poco por ahí este primer punto enfocado en la identificación de las necesidades. Ahora, los siguientes son en los cuales me voy a enfocar un poco más en esta primera parte del webinar. Acá tenemos la segmentación de los clientes. ¿A qué se refiere esto? Cómo vender a los diferentes clientes, ¿no? Vamos a ir viendo de que de pronto yo tengo arquetipos de clientes y los tengo que trabajar. Tengo investigación de clientes, donde ahí, una vez que ya yo los tengo que comprender cuáles son sus necesidades. Voy avanzando. Van a darse cuenta que en ventas se manejan muchos flujos. Entonces, según van avanzando, voy teniendo diferentes etapas con mis diferentes clientes o con mis diferentes prospectos. Esto es antes de que se conviertan en clientes.
Ya habiendo hablado de clientes, la retroalimentación de estos es imprescindible. Ahí es donde vamos a poder identificar necesidades que no han sido satisfechas. Vamos a poder hablar de problemas en el proceso de ventas, de cómo uno puede mejorar la experiencia en general del cliente. Y finalmente tenemos dos cosas que van muy, pero muy unidas, que es el análisis de datos y la mejora continua. Cuando hablamos de análisis, hablamos de justamente de la información, de los reportes. Y la mejora continua es lo que debe salir de yo analizar datos, ¿no? Porque de nada sirve ver información y relatarla si de esa información no va a salir un accionar y no van a salir planes y no van a salir iteraciones. Después explicaré un poquito más sobre las iteraciones. Entonces, en esta parte, cuando hablamos de segmentación de clientes, yo les quiero comentar la importancia de marketing. Hay gente que considera y cree que ventas y marketing son dos mundos distintos y no comparten espacios en un negocio. Ese es uno de los principales errores que pueden cometer las personas, ¿no? Entonces, les quiero decir que es muy, pero muy importante que ustedes conozcan que el marketing al final debe ir compenetrado con el equipo comercial, con el equipo de ventas, porque tiene que haber un equipo integrado, alineado, donde haya buena comunicación, donde se definan claros límites, donde haya flexibilidad. ¿Por qué? Porque al final marketing va a ser quien atraiga a los clientes o a los prospectos para que luego venta cierre. Entonces, si marketing trae a las personas equivocadas, por más que tengamos a los mejores vendedores, por más que tengamos el mejor producto, el mejor servicio, las cosas no van a marchar. Y viceversa, ¿no? Si tenemos excelentes potenciales clientes y no tenemos un buen equipo, las cosas tampoco van a marchar. Entonces tiene que haber una comunicación de ambos lados. Entonces, ahí entra la segmentación de clientes. ¿Y a qué se refiere esto? A definir perfiles de clientes. Entonces, fíjense de importante que es esto. Algunos de ustedes ya deben haber escuchado de lo que sería el buyer persona, que vendría a ser tu cliente ideal. Tenemos que ser capaces de eso, tenerlo clarísimo. Voy a dar algunas pautas y algunas como herramientas que ustedes pueden aplicar y cómo debe lucir eso a continuación. Vamos a seguir hablando un poco de la segmentación. Siguiendo con la segmentación, otro de los puntos que tenemos es que a partir de los diferentes arquetipos o los diferentes buyer personas que vamos a tener, van a haber diferentes ofertas. Entonces, vamos a poder ir segmentando nuestras ofertas y promociones en cuanto a los diferentes tipos de clientes. Les comenté de la investigación de los clientes. Entonces, aquí entran las encuestas de satisfacción. ¿A qué se refiere con esto? Si yo sumo un cliente, le pregunto, ok, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te pareció que fue lo mejor que hicimos? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué decidiste al final adquirir, comprar el producto o servicio? Ese tipo de dinámicas me van a poder ayudar a encontrar patrones, a encontrar productos o servicios populares y a poder ver diferentes oportunidades. Entonces, ya ahí yo voy a empezar a analizar y crear esos procesos y esas fórmulas ganadoras. Sigamos un poquito, les quiero mostrar una estadística que al final es fuerte y por eso insisto con que marketing debe estar completamente conectado a ventas. Únicamente 25% de los leads son legítimos y deben ser redirigidos a ventas. Para los que primera vez escuchan leads vendrían a ser prospectos o potenciales clientes. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo traigo a 100 leads, 25 de ellos puede que de verdad tenga sentido que se avance, que se tenga reunión, que se llame, que se gestione algún tipo de venta, dependiendo, por supuesto, de las industrias en las que ustedes se enfoquen. Entonces,
esto lo que les quiero mostrar es que si nosotros no trabajamos con marketing, si nosotros no creamos filtros, si nosotros no entendemos cuál es nuestro principal cliente, vamos a estar trabajando con 75 personas con las que quizás lo único que vamos a hacer es perder el tiempo. Ya entonces, otro punto que les quiero decir, muchas de las cosas que vamos a ver puede que no esté tan aplicado a su industria en particular, pero lo que les quiero hacer es que ustedes lo puedan tomar como algo posible a las diferentes industrias. Esto va un poquito más enfocado a lo que sería B2B, ya que business to business, ¿no? Cuando se le vende a una empresa, ¿ya? Ahora, cuando es B2C, los números cambian un poco, pero la lógica persiste. No va a haber tanta diferencia con respecto a esto. Vamos a continuar un poquito y vamos a hablar de lo que les comentaba, que es el buyer persona. Pueden ver acá este juego que todo el mundo lo debe haber jugado o debe conocerlo. Es una forma de analizar y ver justamente que nosotros tenemos que ser capaces de describir a la persona de la mejor manera posible. Hay algo que dicen los especialistas en marketing y ventas, que si vos no podés describir a tu principal cliente, a tu mejor cliente, como que le está pasando y decir, mira, esta persona tiene 30 años, se dedica a esto, él principalmente ve las cosas en redes sociales como Instagram y le gustan esto, estos son sus hobbies y así cosas bien descriptivas de la persona, no entendés del todo a tu cliente y realmente estás perdiendo oportunidades porque no puedes dimensionar y no puedes llegar al mismo tipo de clientes que son tus mejores clientes. Entonces, tomen muy en cuenta eso, que hay que armar el buyer persona. Y piensen también, dependiendo del negocio, si son una empresa de servicios, una empresa que vende productos, por ejemplo, pueden ser una tienda de ropa y la tienda de ropa vende, no sé, chamarras que salen $100, como también vende una pequeña carterita que puede costar $20. Ahora, puede darse el caso, y estoy dando un ejemplo, puede haber otro ejemplo mucho más grande, puede ser un ejemplo de una empresa de servicios que vende un producto que sale $500 y un producto que vale $60. Entonces, lo más probable y común es que tu buyer persona para ese producto 1 y para ese producto 2, en cualquiera de los dos casos, sean distintos. Entonces, tenemos que también identificar buyer persona por mis diferentes tipos de productos o servicios. Ya eso también es algo que es importante de mencionar. Ahora, hay algo que se llama un mapa de empatía. Esto les va a permitir a ustedes crear este buyer persona yendo mucho más a la parte de la mente, yendo mucho más a la parte de los sentimientos, porque justamente ustedes van a agarrar y la recomendación y cómo más o menos lo pueden hacer. Por supuesto, ahorita lo más aconsejable es entrar cómo crear el buyer persona en Google, ¿no? Y ahí lo pueden ver. Recomendación, buscar en inglés, porque hay más información en inglés que en español para los que de alguna manera pueden hablar en inglés, ¿no? Si no, también es otra recomendación que ustedes puedan ir empapándose porque es importante dominar otros idiomas. Ahora, entonces busco eso y dice cómo crear mi buyer persona. Y a partir de eso van ustedes armando un paso a paso de cómo lograrlo. Uno de ellos es, yo veo y tengo, no sé, 100 clientes que me han comprado. Y de los 100 clientes analizo con mi equipo cuáles han sido los mejores. Con mi equipo de ventas analizo porque fueron los que se cerraron más rápido, porque fueron los que tuvimos menos problemas al momento de cerrar, porque fueron los con los que creamos mejor conexión, etc. La segunda parte puede ser hablar con el equipo de postventa, si es que en el negocio hay eso. Entonces, ok, después cuando ese cliente adquirió el servicio, estuvo contento, recompró, no recompró, compró otro producto, ahí podemos ir entendiendo justamente si marchó bien.
Y a partir de eso decimos, ok, definitivamente de estos 100, estos son nuestros 20 mejores clientes. Encontremos patrones sobre eso. Empecemos a preguntarnos, ¿qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Cuál es su entorno? ¿Qué dice y qué hace? ¿Cómo es su actitud en público? ¿Qué oye? ¿Cuáles son sus esfuerzos, sus miedos, sus frustraciones? ¿Cuáles son sus deseos? Y a partir de eso ya podemos entrar a una parte mucho más humana de lo que esa persona siente y, bueno, cómo vive. Y al final, ustedes tienen que llegar a algo parecido a esto, ¿no? Donde ustedes puedan decir, la persona tiene 26, a su ocupación es tal, soltero, casado, lo que sea, vive en tal zona, estas son sus motivaciones, sus metas, sus frustraciones, una pequeña biografía, cómo es su personalidad, qué tipo de tecnología. Esto es un ejemplo, ustedes luego lo pueden llegar a aplicar a su negocio. Y acá fíjense que tenemos 3 letras que dicen ICP. ICP significa Ideal Customer Profile. Entonces, esa es una buena forma también de lograr ese buyer persona ideal. Busquen, investiguen sobre ello. ¿Por qué insisto en esto? Fíjense, 63% de las personas que solicitan información de tu empresa el día de hoy, les va a tomar 3 meses realizar la compra y a otro 20% le va a tomar más de 12 meses. Entonces, parecido a lo que vimos en la estadística anterior, solo que en este caso te habla de que hay un gran número de personas que te dijeron que quieren info, pero después no compran. Y es justamente porque en ventas hay lo que se llama el ciclo de venta. Y el ciclo de venta es algo que ustedes tienen que conocer muy, pero muy bien. ¿Y cómo funciona? Desde el primer contacto que tuvimos, cuánto transcurrió hasta que establecimos una relación, hasta que se le brindó la solución, se cerró, hasta que pasó esto y pasó lo otro. Por supuesto, nuevamente, dependiendo del modelo de negocio, el ciclo de venta puede ser más largo, más corto, puede acabar hasta ahí nomás, puede seguir. La idea y lo recomendable es que siga. Es que siga porque uno busca que después la persona se fidelice, recompre, recomiende, etcétera, ¿no? Pero este es el ciclo y ustedes tienen que ser capaces de ver justamente cuánto demora esto. Entonces ahí, bueno, yo lo que les puedo preguntar es de acá, ¿quiénes de ustedes, por ejemplo, están en la parte de ventas? ¿Quiénes de ustedes venden productos? ¿Quiénes venden servicios? Si alguno quiere ir compartiendo en el chat, está buenísimo para que yo entienda, ok, hay más personas enfocadas a productos, venta de productos, hay más personas enfocadas a venta de servicios, me pueden ir comentando un poco. Entonces, siguiendo un poquito con el ciclo de venta, lo que yo tengo que buscar es justamente cuál es ese camino de mi consumidor, ¿no? ¿Qué va sucediendo en cada paso? Primer contacto fue que nos vio en redes sociales, nos vio en un post de Facebook. Primer contacto puede ser que alguien le habló de nosotros. Entonces ahí fíjense, ese primer contacto que alguien le habló de nosotros, mucho más potente que se enteró se enteró de nosotros por nosotros, no es lo mismo, ¿no? Cuando alguien viene recomendado o cuando ustedes mismos les recomiendan ir a algún lugar, se dan cuenta de que no era lo mismo a que ustedes lo hayan visto ese lugar, ¿no? Aquí entonces tienen que ir encontrando que en este ciclo de venta, en este camino al consumidor, van a ir dándose espacio y ustedes tienen que ir encontrando lo que nosotros le llamamos momentos wows, ¿ya? Entonces, yo tengo que ir siendo capaz de que cada persona que va recibiendo esos diferentes contactos viva una emoción increíble. Te voy a dar un ejemplo. La persona va a un restaurante y al momento de entrar lo atienden de maravilla, lo sientan, le ponen esto, le ponen unas cositas para picar, agua, hay buena música. Entonces, la persona entra y ya está viviendo una experiencia y ya siente un momento wow. Ese es como ya un contacto dentro, todavía ni siquiera ha consumido el producto, pero ya está consumiendo la experiencia. Ahora ustedes tienen que buscar algo similar en su negocio. Puede ser una tienda y la tienda ya empiezan a ustedes tener ese contacto con su marca desde las redes sociales. Entonces, ¿cómo se van a comunicar a ellos?
qué tipo de beneficios le van a dar, le van a dar algún tipo de valor con blog. Hacia eso tenemos que ir buscando, ¿ya? Para lograr este tipo de cosas, fíjense de que algo que yo voy a recomendar es que se puedan crear como diferentes libretos. ¿A qué me refiero con los libretos? Ustedes van a ir encontrando que en cada etapa van a haber libretos distintos. Entonces, estos libretos le van a ayudar a ustedes como líderes de los negocios a ir creando procesos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ustedes van a identificar, ok, esta es la mejor manera de comunicarse acá. Esto es lo mejor que uno le puede decir y así les respondemos a esto otro. Entonces, así yo puedo ir hablando un poco de y compartiendo esta información a las nuevas personas que se vayan a presentar en mi negocio. Y esto se puede ir mejorando. Esto es un libreto que tenemos de hace mucho tiempo de tu gerente, pero más o menos para que vean, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Te habla Juan Miguel, y la persona, y le preguntas en un buen momento, la llamada dura tanto, ¿no? Si va bien, o la persona te dice, no, en este momento estoy ocupado. Entonces, ¿cómo respondes a este momento estoy ocupado? Tiene que haber una forma. Y ahí yo tengo que saber qué responderte. ¿Cómo respondes al otro? Perfecto. Entonces vas teniendo como diferentes respuestas a las diferentes respuestas, valga la redundancia, de tus mismos potenciales clientes. Esta parte a veces uno no le da mucha atención, pero yo les quiero decir que es de las cosas más importantes. En ventas, crear procesos. ¿Por qué? Por esto de acá. El éxito en las ventas o en el negocio no dependen del talento. Es más eficiente el proceso y las técnicas, porque las técnicas son algo que se puede repetir, el talento no. Entonces, fíjense de importante que es esto. Yo tengo que ver justamente que crear de nuevo, mi fórmula que funcione para que el momento que yo sume a alguien, la persona cumpla con esas cosas y marche. Y marche. Y yo tengo que ir viendo la forma de cada vez hacerlo mejor, ir encontrando. Un ejemplo claro de esto, de la importancia de los procesos, es hablar de McDonald's. Todo el mundo conoce McDonald's y seguramente ha visto la película, etcétera, ¿no? Pero cuando hablo de McDonald's, ¿a qué me refiero con McDonald's? Me refiero a que, fíjense, McDonald's es una multinacional, una empresa inmensa, y si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un McDonald's, generalmente las personas que atienden en McDonald's son jovencitos, son personas muy jóvenes que quizás algunos están en universidad, algunos antes de universidad, y uno puede decir que esa persona está todavía empezando, no tiene mucho conocimiento de muchas cosas, no tiene un talento como tal, ¿no? Y muchas veces esas personas están de paso, están haciendo un poco de dinero para luego poder pagarse sus estudios, ¿no? Pero con esas personas el negocio marcha y marcha de maravilla. ¿Y por qué? Porque el momento que sucede algo, ellos tienen todo con proceso para que, ok, pasó A, hay que hacer B. Pasó X, hay que hacer Y. Todo súper mega estructurado como para que nadie se pierda. Y ese es el poder de los procesos. Entonces, quienes de acá no se han dado cuenta de que justamente hacemos un doble trabajo, no somos eficientes, de que de pronto tenemos personas que nos roban porque no creamos procesos y las personas le dan vuelta a las cosas para esconder malas prácticas. A veces no es robo directamente de productos, puede ser de productos, puede ser de que venden por fuera, puede ser de que nos roban tiempo, pueden ser de que abusan de la confianza, de tantas cosas que justamente nosotros dejamos de lado porque, porque no podemos dedicarnos a controlar ese tipo de cosas, ¿no? Porque el negocio necesita avanzar y necesita a los dueños, a los gerentes, las personas que puedan estar ejecutando, aplicando estrategias, etcétera. Entonces, apuntemos a crear estos procesos para que haya también, por un lado del equipo, que tenga una guía de hacia dónde avanzar.
Siguiendo un poco, vamos a hablar de la claridad. Y cuando hablamos de la claridad, en este punto yo lo que quiero tocar es la parte de los análisis de datos. Entonces, cuando yo tengo esa claridad, yo puedo ver las cosas de una mejor manera y encuentro oportunidades donde quizás otras personas y otras empresas no la ven. Entonces, el tema de poder tener un seguimiento de mis ventas, de poder tener un análisis de los clientes, de los productos, de los servicios, de la satisfacción, es algo que realmente me va a abrir muchísimas, pero muchísimas oportunidades. Y ahí es donde yo les quiero decir que la medición es clave. ¿Y por qué esto? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Qué tenemos que medir? Enfocando ya más a la parte de ventas. ¿Cuál es el canal que convierte más? Si es los que llegan por Facebook, los que visitan mi tienda, los que vienen recomendados. De hecho, les quiero decir que en la mayoría de los casos, los que vienen recomendados, uno, pagan más rápido, pagan más y por lo general están más contentos y son más abiertos a recomendar también porque ellos también fueron recomendados. A ellos también les recomendaron, ¿no? Entonces, vamos encontrando eso. ¿Quién es el mejor vendedor? ¿Por qué es el mejor vendedor? ¿Cuáles son sus números? Es muy bueno en cerrando, es muy bueno agendando, es muy bueno conectando, pero luego es otra persona quien es mejor cerrando. Pueden darse diferentes casos nuevamente dependiendo del negocio y de la industria. De pronto tenemos también, ok, ¿cuándo es que nos contestan mejor? A veces ese tipo de dinámicas hace la diferencia. Porque si tenemos una persona que se lanza a llamar como loco todo el día y los martes tiene mejores resultados porque de pronto ese día llamó a las 3 de la tarde y el miércoles llamó el triple, pero le contestaron menos porque llamó a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Hacer de que llamemos a las 3. Obviamente identificando de que es así y no fue un acto de suerte, ¿no? Que no hayan coincidencias. Eso sí, es algo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar en la parte, en los negocios en general? Pero ahora enfocando en ventas, debemos evitar las coincidencias, debemos evitar las suposiciones, debemos evitar este sentimiento de si yo tengo un tincazo, yo siento que esto me va a ir bien por esto, yo siento que este es mi mejor vendedor, yo siento que este es mi mejor producto. Está bien que haya ese olfato y eso que la experiencia te trae, pero el éxito tiene que ir de la mano de la combinación de la data con esto. Ahora, algunos otros reportes y algo un poco como nosotros en Tu Gerente mostramos, tenemos dashboards donde uno puede ver las ventas del mes, donde uno puede ver cuántos pedidos, los tickets promedios, cuántos clientes, cómo va el flujo comparando ingresos con egresos. Un poquito de información que permite a uno identificar en qué situación se encuentra y cómo van avanzando en cuanto a ventas, ¿no? La salud del negocio es fundamental para que uno luego pueda invertir y uno pueda apuntar a crecer. Entonces, fíjense cómo gráficos históricos de ventas, cómo va la evolución mes a mes y si yo quiero luego compararlo con un año anterior para anticiparme a eso. Debemos, justamente, otro punto es, dos cosas les quiero decir acá. Cada área va a tener un KPI principal. Para los que no conocen la palabra KPI, es un Key Performance Indicator, que vendría a ser como la principal métrica del área. Por dar un ejemplo, en la mayoría de los casos, en ventas, la principal es el porcentaje de cierre. ¿Y qué se refiere a esto? Si una persona tiene reunión con 100 potenciales clientes y cierra con 10, su porcentaje de cierre es del 10%. Hay donde perderse. Entonces, si yo quiero que él cierre con 50, matemáticamente hablando, le tengo que traer a 500 potenciales clientes. Ese generalmente es la métrica principal de ventas. Entonces, bajo esa hay otras métricas, pero esta es la que debería hacernos mover todo. Entonces, yo quiero traer 500 clientes para que él cierre con 50,
o yo quiero que con 250 él cierre eso. Entonces, ok, ¿qué tengo que hacer? Subir el porcentaje de cierre. ¿Cómo subo el porcentaje de cierre? Con diferentes cosas, porque detrás del porcentaje de cierre tenemos la calidad del potencial cliente, qué tan bueno es, cómo es la recalificación, la efectividad en cuanto al contacto. Puedo ir viendo el ciclo de venta, puedo ir viendo diferentes cosas que al final van a hacer de que mi close rate o mi porcentaje de cierre cambie, mejore, se perfeccione. Bueno, y el otro punto que les quiero decir en cuanto a esta parte de la data es que no debemos medirlo todo. Eso también puede ser un error que cometemos. Por eso les digo, un KPI por área que sea el que haga que uno lo mueva. Ahora, de pronto ustedes dicen, ok, para estos 3 meses, este va a ser. Una vez que perfeccionemos este, nos vamos a bajar a este otro, vamos a cambiar de este otro. Pero vamos haciéndolo con sentido, porque si nos queremos poner a avanzar con todo, al final no vamos a avanzar con nada. Que el que mucho abarca, poco aprieta. Es cierto, ¿no? No nos confundamos con querer hacer todo y después darnos cuenta de que hacemos las cosas así a medias. Les quiero contar esta experiencia que tuve. Hace poco tuve una reunión con con un mentor. Es una persona que es muy preparada y me encontraba en un momento donde necesitaba conversar con alguien y que me dé algunas pautas para validar y para, no sé, cambiar un poco la forma en la que estaba gestionando algo. Entonces decidí hablarle y le dije, mira, me encantaría que podamos tomarnos un café. Tengo algunas dudas que yo sé que vos las has vivido, una persona mucho más experimentada, y me encantaría escuchar qué tenés para decirme al respecto. Entonces la persona encantada al final me cambió el café por una pizza, buenísimo. Yo terminé invitando porque es lo mínimo que podía hacer. Él me estaba brindando 1 hora de su tiempo y conversando me fue dando pautas. Yo quería hablar un poco más de reclutamiento, quería hablar muchas cosas de esas que no vamos a tocarlas acá. Si después quieren podemos en otro webinar hablar un poco de esa parte. Pero en la charla salieron cosas interesantes y él me habló de lo que él consideraba de que era su fórmula ideal de ventas. Y iba más o menos por acá. La fórmula de ventas era productividad por P por E al cuadrado, igual a resultado. Productividad por eficiencia y efectividad. Esas son las dos E para los que no saben. Entonces, esta de acá puede ser una forma de representar la relación entre estos tres conceptos en el contexto de las ventas. Ahora hablemos un poco de esto, ¿ya? La productividad se refiere principalmente a la cantidad de resultados que se logran con los recursos que tenemos, ¿no? Mientras que la efectividad y la eficiencia van más enfocadas a optimizar el uso de estos recursos para alcanzar esos resultados que nosotros queremos y nos proponemos. Entonces, si hablamos un poco más de efectividad, se relaciona al logro de los objetivos y las metas, la capacidad de obtener esos resultados y que se ajusten a las expectativas de la empresa. Vamos por ahí. La eficiencia tiene un poco de diferencia y va enfocado a la capacidad de utilizar esos recursos de la manera óptima, maximizando con el menor gasto de recursos posible. Entonces, fíjense como en cierto modo están relacionadas, pero tienen un mundo de distinto. Y yo en este punto, yo soy un mega fanático de estas cosas, digamos. Yo estoy constantemente hablando con mi equipo y yo mismo, ok, si una tarea me toma 5 minutos o me toma, pongamos más grave, me toma mandar un correo 15 minutos, ¿cómo puedo hacer de que ese correo no me tome 15 minutos mandarlo, sino me tome 5? Y hay posibilidad de que llegue a que sean 3 minutos. Ok, probablemente no, porque ya pierde la calidad. Importante. Esto no significa sacrificar calidad. Pero vamos viendo cómo son las cosas que yo puedo hacer mejor. Cómo puedo sistematizar, cómo puedo crear procesos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en el ejemplo de los correos? Propuesta. Ok, crear una propuesta madre
una propuesta modelo, esa es la que copias y haces los cambios. Ya los montos los tenés prearmados, entonces como a ir armando un rompecabezas. No lo armas de cero, pues no tiene sentido. Creas esa y sobre esa la trabajas y de esos 15 minutos pasamos a 5. Ahora voy a decir, ok, wow, te ahorraste 10, multiplicarlo por 100. ¿Cuánto te ahorras? Una barbaridad de tiempo. Y esto en cada una de las partes realmente hacen la diferencia. Fíjense, si multiplicamos la productividad por la efectividad y la eficiencia al cuadrado, obtenemos una fórmula que representa la sinergia entre los tres conceptos, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos la productividad, la efectividad y la eficiencia, vamos a lograr un éxito en venta. Y aquí va el ejemplo. Puede haber una persona que logre un alto nivel de productividad, que genere una buena cantidad de ventas, pero que no es efectivo en el manejo de clientes potenciales. Probablemente no va a lograr cerrar tantas ventas como podría si es que fuera efectivo. A la vez, es un vendedor que no es efectivo en el manejo de potenciales clientes, o que es muy efectivo en el manejo de potenciales clientes, pero no es eficiente en el uso del tiempo y de las herramientas, no va a lograr tantas ventas como podría. Entonces, fíjense, si yo tengo una persona que es súper preparada y realmente muy crack, probablemente sí, cierra con empresa. Pero si esta persona, además de ser preparada, maneja muy bien sus tiempos, es eficiente, maneja también la efectividad y es certero, y va viendo y tiene el olfato y sabe dónde diferenciar a quién ejecutar qué cosas, etcétera, etcétera. Ya estamos hablando de que esa persona es mucho más completa. Y eso es un poco esta fórmula que yo les quiero compartir para que ustedes la puedan aplicar. Ahora, de nuevo, varía por industrias, varía por los diferentes tipos de clientes que ustedes tengan, si venden servicios, venden productos, cuáles son los precios de esos diferentes servicios o productos. Aquí yo tengo la parte de mentoring o mentoreo, ¿no? Que es una conversación con un mentor. Pero les quiero contar interesante que fue esta experiencia para mí con ChatGPT. Decidí preguntarle a ChatGPT para él cuál era una fórmula de venta que realmente tenga sentido, cuál sería esa que podría hacer que uno venda más. Y la respuesta de ChatGPT fue esta: B por C por E igual a R. B es valor, C es confianza y E es experiencia. Entonces, ChatGPT lo enfocó un poco más a otro aspecto, ¿no? Entonces, lo que dice es que la fórmula representa, esta parte se las voy a leer. Esta fórmula representa la idea de que el valor que proporciona un producto o servicio, combinado con la confianza que se genera en el cliente y la experiencia que se brinda durante el proceso de venta, conducen a resultados exitosos. Cada componente, valor, representa la propuesta de valor única y convincente que ofrece el producto o servicio. Es fundamental comunicar de manera efectiva cómo el producto o servicio resuelve los problemas o satisface las necesidades del cliente de una manera superior a la competencia. Confianza. Refleja la confianza que el cliente tiene en el vendedor, la empresa y el producto o servicio. Construir una relación de confianza requiere un enfoque honesto, transparente y ético en todas las interacciones con el cliente. Experiencia. Se refiere a la experiencia que el cliente tiene durante todo el proceso de venta, desde el primer contacto hasta la postventa. Hacemos una pausa ahí, estamos hablando del ciclo de venta y de lo que hablamos antes. Brindar una experiencia excepcional implica una atención personalizada, un servicio al cliente de alta calidad y una resolución efectiva de cualquier problema que pueda surgir. Fíjense de que hemos ido evolucionando y ahora la gente busca experiencia en la mayoría de cosas que compra. Si compra una hamburguesa, se fija en el empaque, se fija en cómo luce, se fija en cómo te lo vendieron, se fija en cuánto tardó, se fija en la textura, se fija en el color, se fija en todo. Antes era probablemente, súper sabor, riquísimo.
pero de pronto, sí, esta es igual rica, pero esta me gusta más esto otro, me gusta más esto otro, entonces al final me voy por esta de acá, que saben igual de rica, pero tiene la experiencia que no me da el de acá. Entonces van cambiando las cosas, ¿no? Entonces, se las quería compartir esto de aquí porque a mí me pareció fascinante esta otra estructura, esta otra respuesta y cómo al final uno se puede apoyar, o sea, uno puede tener una respuesta increíble de la computadora en cuestión de un segundo sin necesidad de dejar lo que uno está haciendo, simplemente la hace la pregunta y ya tiene. Y puede ir reformulando y si hay algo que no lo entiende, lo pregunta, ¿a qué te referís con esto? Ta, ta, ta. Entonces, aprendamos a aprovechar este tipo de cosas para nuestro uso y bueno, para potenciar nuestro negocio. Esa sería esta primera parte, que es como un poco más larga, porque al final habla de cosas que van relacionadas con marketing y de la parte trasera de las ventas. Sabrina, hasta acá te consulto si es que hay alguna pregunta o vamos marchando bien. Vamos bien, por ahora no hay ninguna consulta. Buenísimo, gracias. Vamos a hablar de la siguiente parte y aquí vamos a hablar de los tipos y las técnicas de venta. Antes de hablar de estas dos, vamos a hablar de que existe una venta corta y una venta larga. Venta corta generalmente son productos o servicios que valen menos de $100. Y venta larga, generalmente productos que valen más de $100 para arriba. ¿Ya? Siguiendo con esta lógica, la mayoría de veces se da así. Venta corta es B2C, de la empresa al cliente consumidor final, y venta larga es B2B, de la empresa a otra empresa, la mayoría de las veces. Ahora, por supuesto, hay muchas otras cosas, ¿no? Tenemos que una venta larga puede ser B2C si hablamos de vender una vagoneta, vender un helicóptero, por ejemplo. Si hablamos también podemos meter un B2G, que es vender a gobierno. Entonces, vamos teniendo este tipo de dinámicas. Pero es importante que acá podamos ver estas diferencias entre los diferentes, entre las ventas y cómo esto cambia. Sépanlo, para mí fue un cambio grandísimo que nosotros vivimos en Tu Gerente, porque antes era como que pensábamos que vender un software administrativo financiero a un negocio era como la misma lógica que vender no sé, un zapato que te costaba $40, $50. Y cuando uno compra un zapato, la mayoría de veces es, ok, va, se lo prueba, tiene una persona, ni sabe su nombre, ni se acuerda uno de la cara, la persona quiere que el vendedor le despeje las dudas al instante y no lo quiere ver más, en cierto modo, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia. Obviamente ya ha ido evolucionando con lo mismo que les digo de la experiencia, pero las ventas cortas tienen esta dinámica de que se despejan las dudas rápido y listo. Y el ciclo de venta es mucho más corto. Pero la venta larga es donde se crean estos lazos, estas conexiones, se crean estas relaciones y, y ahí es donde uno debe mostrarse como experto. Y en esta parte es como que uno va un poco más acompañándolo en el camino del consumidor y es como que vení, vamos, te acompaño, vamos para adelante juntos. Ah, acá hay una piedrita, vení, no te choques con la piedrita, te muevo para que avances bien. Entonces va un poco por ahí la lógica. Ahora, mi especialidad va más que todo en B2B, en la venta larga, porque es a lo que me dedico y lo que vivo, respiro, como todo, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan bien cuál es su modelo y en base a eso vayan investigando sobre cuál es la diferencia entre venta corta y venta larga. Yo les voy a hablar de los tipos de ventas y cuáles son los que tenemos. Voy a hablar hay más, pero los que yo les quiero comentar son 6. Entonces, ¿qué tenemos? Ventas directas, donde en ventas directas vamos a hablar de la interacción al cliente. Entonces, en esta parte de la interacción al cliente, de interacción entre el vendedor y el cliente, podemos ver de que esto es por teléfono y es en persona, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, ¿qué vamos a ver? De que esto ocurre, puede ser a través de una llamada y las ventas son una relación un poco más cercana, personalizada.
Entonces, es algo directo. Ahora tenemos las ventas en tiendas y minoristas, que es un poco el ejemplo que les daba, ¿no? Y estas se llevan a cabo en los negocios, donde los clientes examinan y quieren, o sea, quieren examinar el producto que van a comprar directamente, ¿no? Entonces los vendedores brindan algún asesoramiento, recomiendan y finalizan la venta en el momento y en el punto. Tenemos otro tipo de ventas que es ventas por teléfono, donde en estas ventas por teléfono ya podemos hablar de que el vendedor hace esas llamadas para ofrecer diferentes servicios, hacer diferentes preguntas y luego cerrar la venta. Y ahí es donde debe haber una habilidad de comunicación muy potente, digamos, ¿no? Y una capacidad de persuasión. Entonces vamos viendo justamente cuáles son los diferentes tipos. Ahora, esto no significa que ustedes tengan que escoger uno y quedarse con uno, pero sí vale la pena identificar cuál es el que mejor les calza y con cuál tienen que moverse, por así decirlo, ¿no? Sí tienen que estar preparados a gestionar cada una de ellas, porque si te encuentras a alguien en la calle, puede darse el de la venta directa y tienes que ser capaz de hacerlo, ¿no? Pero veamos cuál es el que más les conviene a cada uno. Ahora hablemos un poquito de las otras tres. En las otras tres ya tenemos lo que serían las ventas en línea y en este punto es donde se promocionan a través de los sitios web. Esta es una de las más nuevas y una de las más potentes. ¿Por qué? Porque en este punto ya todo ha ido evolucionando hacia eso. Se usan sitios web, marketplace, redes sociales, y estas ventas pueden involucrarse, o sea, pueden hacerse directas o pueden tener alguna conexión con alguien donde alguien solicite algún contacto. Entonces, tenemos que ir viendo de cómo automatizamos, dominamos y hacemos de que esto sea lo más rápido posible. Tomen muy, pero muy en cuenta eso en cualquiera de los tipos de ventas que tengan. Si ustedes responden en menos de 5 minutos, o sea, si la persona les hace una solicitud y ustedes responden al instante, las posibilidades de que ustedes lo cierren son, o sea, muchísimo más altas a que ustedes respondan 1 hora después, 3 horas después. Y depende, o sea, dependiendo del producto o servicio, es cada vez más alto. Pero en todos, les digo en todos, mientras más rápido respondan, las probabilidades de cerrar esa venta es más alta. Entonces, no es fácil, no es fácil disponer de recursos, no es fácil de armar procesos para que haya esta velocidad, pero debemos apuntar a ello. Tenemos otro tipo de ventas, el quinto, que son las ventas consultivas. En esta parte es donde el vendedor es un experto, debe ser un experto y debe comprender las necesidades y los desafíos del cliente para ofrecer diferentes soluciones. Entonces, este principalmente es un B2B, ¿no? La mayoría de veces se da de esta manera. Nuevamente, ahora, por ejemplo, si la persona está vendiendo, no lo sé, una máquina para cortar el pasto, si le estás vendiendo, o sea, a quien le estés vendiendo, también, en cierto modo, tenés que ser experto, digamos, ¿no? Porque la persona se va a sentir a gusto con alguien que de verdad lo atiende bien, ¿no? Y que sabe lo que habla, digamos, ¿no? Entonces, de cierto modo, tenemos que apuntar a ese tipo de dinámica cuando estemos brindando una conversación a alguien. Las ventas empresariales, por supuesto, de hecho son B2B, pues son ventas entre empresas, y el vendedor se comunica con otra persona que forma parte de algún negocio. Acá, uno de los principales puntos es que nosotros le vendemos a una empresa y quien paga es la empresa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso cuando hablemos un poco de los precios. Yo lo he vivido y he visto que a veces la persona de mi equipo sentía que esto era caro y tenía este pensamiento de que nuestra solución era cara, pero porque pensaba en que el que lo pagaba era esa persona y, no sé, pagar $1000 lo veía caro para que una persona lo pague. Obviamente, no es como pagar un zapato, digamos, ¿no? El zapato te sale $50, $40, $80, lo que querrás, pero si es un zapato de $1000, ok, ya es distinta la dinámica, ¿no?
pero quien lo paga no es esa persona. Esa persona tiene su sueldo, su pago, lo que sea, sus ganancias del mes, pero la empresa tiene otras ganancias totalmente distintas. Entonces tomen muy en cuenta eso al momento de que formulen. ¿Por qué? Y ahí entra un poco en el tema de la mentalidad al momento de manejar objeciones, ¿no? Pero este es un poquito el ejemplo que les quiero mostrar. Y en este punto, nuevamente, las ventas empresariales suelen implicar ciclos de ventas más largos y decisiones que involucran a más personas. Eso también hace que se haga un poquito más complejo. En el ejemplo de los tipos de ventas, en la venta consultiva, hay uno que se llama el Sandler Sale Method. En este caso, te habla justamente de que la persona debe ser una persona confiable y que en realidad ahí es donde tenemos estas diferentes etapas. Entonces, se conoce o se llega a tener contacto con el potencial cliente. Se escucha y se hace preguntas. Fíjense, interesante. Esto es uno de los principales errores de las personas. Hablar con la persona e ir a querer venderle de una. Entonces, ese error no hay que cometerlo, sea venta corta, venta larga o cualquiera que vendan. Tienen que primero escuchar a la persona para entender qué busca más o menos. A partir de eso, ya en esta venta consultiva, que es un poco más profunda, se estudia y se analiza los dolores y los problemas. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Ok? ¿Qué significan estos problemas para esa persona? Y no solo yo los tengo que saber como vendedor, sino yo tengo que hacerle notar a la persona, se tiene que dar cuenta de eso. No me sirve de nada, vino tal persona con este problema y yo me di cuenta de lo grave que era su problema y al final no compró. No, yo tengo que hacer que la persona, mediante mis preguntas, mediante mis conversaciones, se dé cuenta de que su problema no es un problemita, el problema es grande. Y a partir de eso ya es donde yo le enseño al cliente qué significaría este cambio, le sugiero una solución, fíjense que le sugiero, pero al final yo lo estoy acompañando y es él quien toma la decisión de comprar. Yo no le vendo, yo lo asesoro. Y ahí es donde cambia mucho esto. En mi equipo, nosotros no nos llamamos vendedores, somos asesores comerciales. Y esa mentalidad es la que uno tiene que apuntar. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le vendan. A la gente le gusta comprar, que es distinto. Vamos a hablar de las técnicas de ventas. Y en las técnicas de ventas vamos a tocar 7 en total. Vamos a ir un poco rápido para que no nos agarre el tiempo. Prefiero acabar un poco antes y que haya, si quieren, algún espacio de preguntas. Entonces le vamos a meter un poco de turbo. No se olviden que esta parte es más de presentarlas, comentarlas y luego ustedes pueden ya profundizar y ver si aplica o no aplica a sus diferentes negocios. Bueno, ok, perfecto. Sigamos un poquito, tenemos la técnica del embudo de venta. Entonces, acuérdense de eso, en la técnica del embudo de venta, la idea es que se trata de guiar a la persona en los diferentes procesos para que vaya tomando acción tras acción tras acción. Ejemplo, lo llamo y ¿qué quiero lograr? Dependiendo del negocio, pero damos de cuenta que este negocio necesita tener una reunión, necesita tener 2 reuniones, necesita una presentación y la venta. Entonces, yo no le voy a vender por teléfono porque mi producto o servicio no se vende por teléfono. Estoy dando un ejemplo. Entonces, cuando yo llamo, ¿qué es lo que debo lograr? ¿Cuál es mi acción que yo debo conseguir? ¿Cuál es ese compromiso? Mi compromiso es conseguir una reunión. Muy bien, perfecto. Entonces, en mi embudo lo primero es conseguir una reunión. Perfecto, la conseguí. Lo siguiente que tengo que hacer es encargarme de que entre a la reunión o que tengamos la reunión. Buenísimo. Siguiente es, ok, veo si están las personas indicadas, si no, tengo que tener una segunda reunión. Tengo que hacerle una prueba piloto, tengo que hacerle una pequeña, no sé, una pequeña muestra explicativa, tengo que ir a su negocio a mostrarle más o menos la dinámica. Perfecto, entonces voy compromiso tras compromiso avanzando en ese embudo hasta que al final la persona decide comprar. Va un poco por ahí. Técnica de la escasez. Hay algo que se llama el FOMO, que es el Fear of Missing Out.
Esta de acá es una técnica que funciona. Funciona en el sentido de que, y aquí les quiero compartir, bueno, todos ustedes lo deben saber, a veces a las personas nos cuesta tomar decisiones. Me incluyo porque hay cosas en las que soy más rápido para decidirme y hay cosas en las que no. Entonces, cuando hay alguien que me aplica esta técnica de escasez, a veces me doy cuenta y digo, yo también vendo, no me la charles, digamos, y otras veces es como que, pum, me agarra, me convence y digo, ¿sabes qué? No quiero perder esta oportunidad. Me motiva a hacer la compra de inmediato. No es malo, hay que saber cómo aplicarlo para no sonar como que estoy forzando la venta. No debería ser así. Pero si ya están las cosas definidas y yo lo quiero el producto y vos me querés como cliente, lo que sea, ok, haceme que decías rápido, buenísimo. Entonces va un poco por ahí la técnica de la escasez. Otra es la técnica de la prueba social, me faltó una A. Esto se basa en utilizar testimonios, reseñas, ejemplos, para demostrar la satisfacción de clientes anteriores y generar esa confianza en el cliente actual. Hay muchísima gente que lo único que necesita es eso. Viene y te dice, vi que tal persona se compró esto y está súper contento. Gimnasio, vi que tal persona viene al gimnasio, va a tal gimnasio o va a este gimnasio y tiene esos resultados, o con un nutricionista, solamente viendo que esta persona que pesaba 100 ahora bajó a 80, listo. Con ese testimonial estoy convencido. Debemos aplicarlo a nuestro favor. Entonces, aprovechemos y, perdón, y apuntemos a eso, apuntemos a tener esta información y obviamente apalanquémonos de los clientes que queremos tener para que traigamos a clientes similares a eso. Es más, se lo podemos preguntar al cliente. Le podemos decir, me encantaría tener más clientes como vos. ¿Cómo hacemos para que me traigas más clientes así? Y lo podemos mover y la persona va a estar dispuesto mientras haya una buena relación. La última, perdón, la cuarta, tenemos tres más, se refiere a la técnica de la persuasión. Entonces, ver la forma de usar tácticas persuasivas para influir en la toma de decisiones, ¿no? Beneficios claves, hablar del retorno de la inversión, el uso del lenguaje convincente. Entonces, ahí podemos aplicar un poquito la figura de principios psicológicos. Entonces, busquemos justamente esta figura de alguna manera persuadir. No se equivoquen, no les estoy diciendo de que mientan, de que confundan, que a veces la gente tiene este pensamiento de los vendedores. Sean honestos, pero también apliquen sus habilidades para convencer. Al final, yo considero de que todos en la vida somos vendedores, porque el momento que discutimos con alguien, estamos vendiendo nuestra idea, estamos persuadiendo a alguien a tal cosa. Y eso es vender. Entonces, apliquemos esta figura para también el beneficio de las tres partes, ¿no? Del cliente, de nosotros como vendedores y del negocio. Al final no le estamos vendiendo algo que no necesita la persona, sino es algo que de verdad lo necesita. La quinta es la técnica del upselling, cross-selling. Cuando hablamos de upselling, upselling, cross-selling significa en ofrecer productos o servicios adicionales que complementen o mejoren la compra del cliente. Ejemplo clarísimo es cuando vas a Burger King. Muchas personas van a Burger King a comprar quizás, no sé, una promo. Y ya están en Burger King y la persona le dice, mira, te cuento que hoy en día tenemos esta otra promo que tiene esto y que tiene esto. Oye, ¿sabes qué? Se ve buenísimo. Buenísimo, sí, lo voy a querer. Ok, fue la persona pensando en pagar 20 bolivianos, 30 bolivianos. Ahora ya lo subieron a 40 bolivianos. Y le dice, ¿no quieres agrandar tu combo por 7 bolivianos? ¿Sabes qué? Sí, vale la pena. 47 bolivianos. ¿No querés aprovechar que tenemos esta galletita, no sé qué? 50 bolivianos. Y no te olvides, mira, vamos buscando, ¿no? La forma de potenciar cada vez más la venta de ese cliente. Entonces, o la compra de ese cliente. Entonces, no sé, la persona iba los martes de promociones y le digo, mira, te cuento que ahora hemos habilitado el sábado para esta otra promoción.
resulta que la persona que iba más o menos una vez a la semana, ahora ya puede que vayas 2 veces a la semana. Antes te pagaba 20, ahora te paga 50. Y además, yo le doy otros beneficios. Y así vamos buscando la forma de hacer ese cross-selling y ese upselling. Tomen en cuenta lo siguiente. Es 5 veces más fácil venderle a un cliente actual que a un cliente nuevo. Hay gente que se dedica solamente a atraer nuevos clientes, cuando los clientes que ya tiene podrían estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, recomendando, comprando otros productos complementarios, y no lo hacen porque se dedican solo a traer nuevos. No cometan ese error. Técnica de la empatía y la conexión emocional. Entonces acá se trata de hablar de lograr esa conexión. Yo tengo en mi equipo personas que conectan realmente de manera maravillosa. Y bueno, resulta que después le terminan diciendo Marcelito, le terminan diciendo así, con una conexión que ya se vuelven de amistad, digamos, ¿no? Y está excelente porque al final vos te estás preocupando por el negocio. Y hay gente que gracias a eso decide irse por vos. Hay personas que incluso prefieren comprar o ir, no sé, vamos a decir un ejemplo aquí, prefieren ir al peluquero tal porque ya hay esa conexión, ya hay esa amistad, ya se tienen esos lazos y quizás el otro peluquero es más barato y es mejor, pero listo, no hay para qué, yo tengo esa conexión con esa persona y lo dejan ahí. Entonces tomen muy en cuenta este tipo de dinámicas, es fundamental. La técnica del seguimiento es la séptima y en la que vamos a terminar con la parte de las técnicas, y esta habla de la comunicación constante con los clientes. Esta es una de las que más me ha costado a mí porque es difícil, ¿no? Y es justamente un poco antes de que entremos en la inteligencia emocional que nos va a venir perfecto. ¿Por qué es difícil? Porque estar haciendo seguimiento tras seguimiento tras seguimiento, la gente es ingrata. Somos ingratos, me incluyo. A veces yo también puedo ser una persona ingrata con alguien que me está vendiendo algo. He mejorado porque yo lo vivo, entonces no quiero que la persona de ventas lo viva. Entonces yo trato de ser súper franco y le digo, mira, sé lo que estás haciendo, sé cómo lo vas a hacer, no perdas el tiempo, te lo digo de buena manera, no quiero el producto, no quiero el servicio. Lo podía pensar, pero tendría que ser de acá a 3 meses. Si quieres, volverme a contactar en 3 meses y lo charlamos. O, mira, directamente yo te hablaría, pero por ahora te digo que no. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos, ¿no? Y si no, nosotros no la brindamos, no hay problema, ya, eso es otro tema. Pero nosotros como vendedores debemos lograr que las personas nos la brinden. Porque uno de los principales problemas del seguimiento es que nosotros no hacemos las cosas bien, por lo que no llegamos a tener tanto seguimiento. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la persona ya no nos quiere contestar. Y es porque no hicimos un buen trabajo en las partes anteriores. Y si buscan en las estadísticas de los seguimientos, el 80% de las compras se dan a partir después del quinto, sexto contacto. Hay gente, y otra estadística que va acompañada de esa, es que el 90% de los vendedores termina su contacto en el contacto 4, más o menos, 4 o 5. Estamos hablando de que si hiciera unos 2, 3 contactos más, estaría concretando la mayoría de sus ventas. Y porque ya cree que, ok, ya me contacté y no me responden, no avanza. Entonces, fíjense de interesante el seguimiento. Acá tenemos algunas de las cosas que acompañan a lo que les he dicho. Se ha demostrado que el 35-50% de las ventas se van a quien responda primero, velocidad, y acompañado de eso, si se da un seguimiento a los contactos de la página web dentro de los siguientes 5 minutos a cuando llegaron, 9 veces más probabilidad de cierre. Increíble, 9 veces. 44% de los vendedores se rinden después de la primera llamada o mandar un email. 44% después de la primera. El 90% más o menos, hagamos de cuenta que el 80% igual es hartísimo, después del cuarto o quinto contacto. 80% de las ventas requiere por lo menos 5 seguimientos.
es algo tremendo, es algo realmente que a mí me chocó muchísimo y por eso insisto en el seguimiento y ese seguimiento debe ser de valor. Vamos a pasarnos a la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional vamos a hablarlo de manera rápida y les voy a tocar algunos puntos que puede ser duro para nosotros. En ventas nosotros nos encontramos con este tipo de cosas. No tengo tiempo, no me interesa, me pasas la información por WhatsApp, cuando es una forma de decir no me interesa, pero de mi parte poco cobarde, porque te dicen eso para alargarte y no les interesa, solo que no son capaces de decírtelo y al final te hacen perder el tiempo y después no te responden. En la mayoría de los casos, ¿no? 95% de los casos. Ya tengo otro proveedor, tengo que hablar con tal persona y te doy una respuesta, es caro, sí me interesa. Esta de acá la pongo, todo el mundo puede pensar, pucha, pero todo el mundo quiere eso. Pero esta aquí es quizás la más dolorosa en cuanto a ventas. ¿Y por qué es la más dolorosa? Porque lo peor que nos puede pasar es que alguien nos diga, sí me interesa, y después no compre, y nos tenga vueltas, y esto y lo otro, y al final te dijo eso, pero te lo decía por decir, y nada, te tiene ahí. Entonces, ese tipo de cosas afecta, y aquí lo que yo quiero decirles es que es donde nosotros tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos que trabajar muchísimo para que podamos seguir avanzando con esto, porque si no, no vamos a aguantar mucho en venta, ¿no? Entonces, conectemos con las emociones de las personas para que ellos también sean empáticos con nosotros, ¿no? Y vamos viendo cómo hacer que estas cosas no las tomemos a personal. En realidad no las tenemos que tomar a personal, ¿ya? Acordémonos de que la relación de asesor-cliente es un win-win. Y hagámosle notar eso también a la persona. Hay mucha gente, y a veces mi equipo cometía ese error, de que le decía, por favor, tengamos una reunión. Y es como, ¿por qué pedirle por favor? La otra persona necesita de la herramienta también. Nosotros lo queremos como clientes, él quiere nuestro servicio y nuestro producto. Entonces, ambos estamos ganando. Entonces, esa es la forma en la que se tiene que ver la cosa. Y cuando empezás a verlo de esa manera, empieza a cambiar tu forma de gestionar y de conversar. Esto es una de las cosas que se tienen que guardar, pero con fuerza. Cada no te acerca a un sí. Y hay un libro justamente que se trata de eso. Este libro se llama Ve por el no. Y lo que dice es que te presenta una perspectiva diferente sobre el rechazo en las ventas. En lugar de temer al no, los autores de este libro dicen de que recibir muchos no es un paso necesario para alcanzar el éxito en las ventas. ¿Ya? Entonces, esos no los debemos ver como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Y así es como el libro sugiere que al buscar activamente los no y salir de la zona de confort, los vendedores van a ir obteniendo más experiencia, van a ir mejorando sus habilidades y eventualmente van a recibir más sís, más síes. Entonces, debemos aprender a manejar el rechazo, adaptarnos a los diferentes clientes, manejar relaciones duraderas, pero no nos olvidemos de esto. No le vamos a poder vender a todos los clientes. El close rate lo define muy bien. O sea, ustedes vean cuál es el close rate o el porcentaje de cierre según su industria y van a ver que los números, o sea, no son tan bonitos como uno quisiera. Generalmente un buen close rate es un 30%, un 20%, lo que significa que de 10 cerrás con 3, de 10 cerrás con 2. Eso significa que los otros 7, los otros 8 te dijeron que no. Entonces, si no sos capaz de afrontar estos no, estás en el área equivocada. Entonces, algunas estrategias prácticas pueden ser, por ejemplo, que tengamos escucha activa, que podamos compartir con nuestros colegas para justamente ver qué están lidiando cada uno de ellos
ir entendiendo las experiencias pasadas, aprendiendo de eso. Adaptemos el lenguaje para justamente tener esa conexión. Usemos palabras que expresen empatía, comprensión, entusiasmo. Adaptémonos al tono de la persona. Eso es algo que es importante. Veamos bien, prestemos atención al lenguaje corporal, a las expresiones faciales. Vamos manteniendo contacto visual. Entonces esto ayuda a justamente ir creando esa conexión, ¿no? Y a partir de eso vamos a poder ir logrando mejores cosas en cuanto a la inteligencia emocional, nuestros resultados. Yo lo que les digo, y es una de mis frases, todo está en la mente. Y aquí es donde entra la actitud, ¿ya? La actitud, el mindset, la mentalidad es fundamental. Uno es responsable de la energía que lleva a cualquier lugar. Uno es responsable del estado anímico, ¿ya? Hay personas que reciben una noticia y la pasan súper mal, y hay personas que reciben la misma noticia y de pronto no sufren. ¿Por qué? Porque depende de cómo vean las cosas. Y yo considero que en la parte de ventas y en toda la vida debemos recibir las cosas que se nos presentan con una actitud positiva, con una actitud de reto, con una actitud de, ok, bien, está yendo todo tan bien, ya se estaba volviendo aburrido, perfecto que me hayan puesto algunas cosas más complicadas porque yo quiero ser mejor. Y así es donde vamos a poder ir gestionándolo todo de manera distinta. Hay un ejercicio que háganlo si quieren ustedes después en sus casas, si quieren con su pareja, si quieren con sus colegas. Es un ejercicio de niños, más o menos, pero es profundo. Y yo lo he hecho y a mí me ha cambiado muchísimo. Me lo enseñó un mentor que tuve, un mexicano, eh, y se llama Las 5 dimensiones del poder personal. ¿Ya? Y aquí es donde yo les quiero decir, de nuevo, inteligencia emocional, emprendedores, estamos un poquito locos para meternos a esto que nos metemos. Entonces, esa locura, ese estrés debe ser combatido, o sea, debe ser combatido con estos puntos acá. Fisiología y cuerpo. O sea, el ejercicio va de la siguiente manera. Ustedes después lo pueden hacer. Sacan una hoja de papel, colocan su mano, le ponen así, la pintan, y en cada dedo van a poner cada cosa. Fisiología y cuerpo. Este primer punto justamente trata de lo que sería el cómo nos sentimos nosotros con nuestro cuerpo. Estamos con energía, de pronto estamos comiendo saludable, de pronto hacemos ejercicio, este tipo de dinámica. Del 1 al 10, pónganse una puntuación donde ustedes digan 9, 10, estoy realmente aprovechando bien mi tiempo, estoy organizándome, hago ejercicio, etc. Segundo punto, la parte mental. Entonces ahí hablamos de la parte mental. Al igual que debemos nutrir nuestro cuerpo con energía, con ejercicio, con diferentes experiencias, con estiramientos, con buen posicionamiento, con la ergonomía, etc. También nuestra mente necesita de cosas. Algo que lamentablemente en Bolivia no hay mucho, y quizás en Latinoamérica no hay mucho, es el tema de la meditación. Es algo que yo igual confieso, todavía no he dominado, pero es una de mis cosas que tengo que empezar a hacer. La mente es muy importante. Tenemos que ser capaces de despejar nuestra mente, tenemos que ser capaces de nutrir nuestra mente. Esta parte es tan importante como la primera. En el tercer punto tenemos la emoción y el corazón. Fíjense, ustedes vayan poniendo sus puntuaciones. Si de pronto no sé, son personas que se lamentan mucho, son personas que son fosforitos, son personas que explotan rápido, quizás necesitan ver la manera de sus emociones, gestionarlas de mejor manera. Y aquí entra un punto que de nuevo en Latinoamérica no es tan común, ya está volviéndose un poco más, que es la parte de entrar a tener conversaciones con psicólogos. No tengamos miedo de ir a un psicólogo y conversar y ver
dónde mejorar en cuanto a la mente, en cuanto a las emociones. El cuarto punto son es la parte social, las relaciones interpersonales. En este aspecto, ok, debemos pensar cómo nos va esto. Y algo que yo veo mucho, es que las personas que tienen negocio descuidan a las amistades, descuidan el tiempo en familia. ¿Por qué? Porque no se organizan, ¿no? Principalmente. Entonces, veamos este punto si de verdad es algo importante, porque necesitamos tiempo con amigos, con amigas, etc. Y el último es la espiritualidad y el propósito. Un poquito enfocado también a la parte de la meditación. Esto les puede ayudar a ustedes a entender la parte espiritual y cuál es el propósito. El propósito que tienen. Hay una palabra que a mí me encanta y los invito a que la busquen. Se llama el Ikigai. Es algo, aquí se lo voy a pasar. El Ikigai está, perdón, lo voy a poner en el chat para que cualquiera pueda investigar si es que no lo ha hecho. Ikigai es algo japonés que habla justamente del propósito y lo enfoca a muchos ámbitos y apunten a más o menos ir logrando eso en sus vidas. Estos son estas cinco dimensiones del poder personal. Trábajenlas. Porque si ustedes no tienen esta parte bien estructurada, o sea, no les digo que tengan 10 en cada una, pero por lo menos arriba del 6, el resto de cosas en sus vidas se va a volver bien difícil. Terminamos con los consejos. Ya me están diciendo que me estoy pasando con el tiempo. Primer consejo, ama tu producto o tu servicio. Si no lo hacen, de nuevo, no es el área correcto y es más, quizás no están en la empresa correcta, no están con el producto o servicio correcto, tienen que cambiar eso, ¿no? Entonces, en esta parte deben ustedes amar lo que hacen, amar el fin, digamos, el objetivo de lo que hacen. O sea, no solo amar el resultado de vender, porque hasta que no vendan, no van a ser felices. Deben amar el camino, como lo que yo siempre digo en la vida, ¿no? Entonces, vamos disfrutando el camino, vamos disfrutando de la relación, el contacto, vamos aprendiendo, vamos nutriéndonos, vamos amando la herramienta, el servicio, el producto que nosotros brindamos, porque eso también se siente. El otro punto es la actitud y los refuerzos. La actitud es fundamental. Y eso genera una influencia en la percepción, en la percepción del cliente grandísima. Esto impulsa la motivación y a la perseverancia, genera conexión emocional, impacta en la calidad del servicio al cliente, influye en el trabajo en el equipo. Fíjense, todos estos puntos mediante la actitud. Yo tengo una persona que nunca me olvido, esta persona me decía, me llamaba y me decía, compañero, me decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, excelente, todos 100 puntos, ¿vos cómo estás? Y me decía, no, pues ahora que te llamo, mejor, porque siempre que te llamo, me levantás, me emocionás, me das ánimo, me dicen. Siempre tan positivo, me dice yo, por supuesto, o sea, ¿por qué no? ¿Entendés? Hay que estar feliz, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Entonces, tenemos que mantenernos ahí avanzando. Si estamos preocupados, ocupémonos, ¿no? Y olvidémonos de preocuparnos, sino más bien pongamos a avanzar en las cosas que tenemos pendientes. Siguiente punto, optimizar el tiempo. Esta aquí se llama matriz Eisenhower. Como comerciales, como emprendedores, como dueños de negocio, como administradores, como futuros emprendedores, etc., es importante que la dominen. Esta parte de optimizar el tiempo es realmente fundamental. Después la buscan, no es difícil, es qué cosa es importante, urgente, se hace. Qué cosa es importante, pero no es urgente, hay que decidir, hay que agendarse cuándo hacerlo. Manéjense con calendario. Desde mi punto de vista, lo que yo no tengo en mi calendario, listo, no va a suceder. Así de simple. Y así debe ser en el caso de ustedes, porque la mente es frágil, uno se olvida de las cosas. Y si de pronto no se olvidan, es que hay dos posibilidades. O tienen una memoria espectacular o no tienen demasiadas cosas y hay que ponerse a hacer más. Entonces sí deben buscar la forma de agendarse. La otra es no importante, pero sí urgente, deleguemos. Aprendamos a delegar con proceso.
Y la última, que también es difícil, no es ni importante ni urgente. Eliminemos, no hay que hacer eso. Visualicen de que en este punto nosotros debemos apuntar a hacer las cosas que generen un mayor impacto y no las cosas operativas chiquitas que al final no van a traer muchos resultados y no van a hacer que de verdad crezcamos en el negocio. Nuevamente, el éxito en las ventas o el negocio no dependen del talento, más eficiente el proceso y las técnicas. Las técnicas son algo que se puede repetir, el talento no. Me gusta a veces repetir las cosas porque taladrando es que uno se le queda. Entonces, quiero que se queden con varias cosas de mi presentación. Esta es una de ellas. La mentalidad, el mindset, la actitud son algunos aspectos y este tipo de dinámicas son las que a ustedes, la iteración, hablé de iteración, esa es otra de las cosas que quiero que se les quede. Ustedes tienen que buscar la forma de estar siempre constantemente analizando qué hicieron, cómo lo pueden hacer mejor, cómo lo pueden hacer de manera más eficiente, etc. Y a partir de eso vamos a decir, ok, lo hago así, ahora voy a probar a hacerlo así. Y esta semana lo voy a hacer así. Voy a ver cómo me va. Termina la semana, ok, ¿cómo me fue? ¿Me fue mejor? Me fue mejor. ¿Por qué me fue mejor? Ah, por esto y por esto. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa si esto lo hago así? Otra iteración. ¿Me fue mejor que eso? No, la anterior me fue. Ok, volvamos a la anterior. Y así vamos iterando y vamos encontrando nuestra fórmula ideal de venta. Este es el embudo comercial. Hablamos de que cuando sumamos un cliente queremos que se siga siendo cliente. Antes el embudo era así, ahora se echó. ¿Por qué? Porque entran los clientes, se adquieren, se activan, se retienen, se les hacen upselling, cross-selling, ellos recomiendan y vuelven a entrar. Entonces, tenemos todo este tipo de cosas. Y entre medio tenemos todo ese contenido de valor que debemos estar brindando. Esas experiencias, esos momentos wow, que la persona diga, esto me cambia la vida. Y ustedes tienen que preguntarse, si ustedes a su cliente le quitaran ese producto o servicio de sus vidas, ¿qué tan tristes se pondrían? Si esos clientes se pondrían súper tristes, esos son sus verdaderos clientes y deben buscar más de eso. Si el cliente dice, me da igual, entonces no hay mucha fidelización por ese lado. Hay que ver si se puede hacer cosas para fidelizar a eso o si quizás ese cliente va a ser así nomás. Está bien, lo podemos tener, pero no es en quien nos vamos a enfocar. Tu cliente es tu mejor vendedor. Nuevamente, con el tema de los recomendados, apuntemos a eso, a que nos recomienden. Entonces ya les dije y los repito. El cliente que viene recomendado compra más rápido, compra más, paga mejor. Uno de los últimos consejos, abracemos la tecnología. Ahí le puse una pequeña flechita y puse tu gerente, porque esa es una tecnología que ustedes pueden abrazar. Los invito a todos a que se animen a pasar del desorden al crecimiento, a que se animen a tener una herramienta que les permita sistematizar la empresa, que les permita tener mejores resultados, que les permita tener la información, que les permita vender más rápido. Todos estos puntos que en cierto modo hemos visto en la reunión, nuestras herramientas les va a permitir. ¿Ya? Entonces, a los que les interese, nos pueden comentar de que esto es algo que de verdad les llama la atención o que lo necesitan. Y si conocen a alguien, lo mismo. Y nosotros encantados de brindarles esa reunión para apoyarlos y hacer de que ustedes puedan crecer y vender más. Los invito también a que puedan visitar nuestra página web, pueden registrarse, lo pueden ver, tenemos un demo también por ahí. Y bueno, prácticamente eso es todo de mi parte. Espero que haya sido de gran ayuda, espero que de verdad les permita aplicar cosas, implementar cosas y que vengan muchas ventas y muchos éxitos en sus negocios. Buenísimo, Juan Miguel, muchas gracias. De verdad estuvo súper bueno tu contenido y esperamos que de verdad sea de mucho provecho para todas las personas que están ahí conectadas. ¡Wow! Todas las que iniciaron siguen conectadas. Eso es un buen indicador. Nada, entonces solo queda darle las gracias. Nos vemos en siguientes sesiones. Síganos en nuestras redes.
vamos a estar publicando más cursos, más talleres, en muchos casos presenciales para la gente que esté en Santa Cruz, Bolivia, en México, que nos están viendo. Entonces, gracias Juan Miguel, de verdad, súper crack como siempre. Y bueno, que sea hasta pronto. Gracias, Sabri. Gracias por esa excelente moderadora también. Un aplauso para Sabrina. Y bueno, gracias a ustedes y unas felicitaciones a ustedes también porque se dan el tiempo de aprender, se dan el tiempo de nutrirse y eso es algo que no muchos hacen. Así, Entonces, ustedes están en ese porcentaje pequeño de las personas que están yendo hacia otro nivel. Entonces, me alegro que así sea y bueno, para lo que necesiten, ese es mi correo y encantado de apoyarlos y bueno, de nuevo muchos éxitos. muy bien, antes de que se vayan todos, por favor, voy a lanzar una pequeña encuesta para que las personas que quieran que los contactemos, acabando el webinar para recibir información sobre tu gerente, bueno, puedan ser contactados. Ya les mando la encuesta ahí, seleccionen y ya pueden ir a casita. O si están en casita. Ahí ya nos están respondiendo. Vamos los demás, por favor, los que todavía no han llenado. Y bueno, mientras van llenando, muchas gracias. Voy a dejar la salita abierta. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches, que estén bien.